permite, vamos a estar terminando esta serie para la próxima semana, comenzar otra serie más de estudios de la palabra de Dios. Vamos a ir tocando tal vez unas cosas la próxima semana de la nueva serie, un poquito más teológicas, con respecto al Antiguo Testamento y su cumplimiento en Cristo. El tema de esta mañana se titula No heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Vamos a ver otras cosas, pero quiero enfocarme en esta mañana en algo específico, que se está moviendo, que está viendo ese movimiento LGBT. Y el problema con este movimiento es que está entrando a la iglesia. Está entrando a la iglesia con razonamientos que ahorita vamos a ver algunos, que parecen muy coherentes, parecen muy espirituales, y que más adelante te vas a topar con gente, hermano, que trae esta bandera, la bandera de un falso amor. La bandera de un falso amor, yo te lo voy a decir, como ellos dicen esto, y es muy sutil, hermano. En Estados Unidos, que es de donde inicia todo y de ahí se viene hacia Latinoamérica, hay pocas ya congregaciones, porque en Europa el cristianismo está muerto, en verdad. O sea, son muy pocas congregaciones las que de verdad estudian la palabra, muy pocas, pero el cristianismo en Europa está muerto. O sea, lo que fue Alemania, lo que fue Inglaterra, donde estaba John Hus, donde estaba Lutero, Calvino, todas estas gentes de la Reforma, pues ahora estas congregaciones, estas iglesias son museos, son hasta discotecas, porque se ha perdido todo eso, ¿no? O sea, básicamente mucho del avivamiento cristiano está aquí en Latinoamérica. Y se está extinguiendo por ese tipo de movimientos que está empujando muy fuerte, muy fuerte. Y cosas o razonamientos como, es que la Biblia no condena eso. Y dice, no, es que no hay ningún... Yo he escuchado a gente que dice, no hay ningún versículo en la Biblia que condene ese tipo de cosas. Y tú le sacas un versículo, que ahorita lo que voy a sacar, y ellos dicen, no, es que... Y empiezan a dar ciertos argumentos que ahorita vamos a ver. 1 Corintios 6:9 dice... ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Lo dije bien claro 2 veces. No heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En esta última enseñanza vamos a enfocarnos en algo que, como se los dije, es un movimiento que se está levantando mucho. Y me es necesario enseñar, ya que sus pensamientos son muy sutiles. Estamos llegando al punto de que muchos aseguran que la Biblia no condena ese pecado. Es más, muchos le llaman enfermedad. Y tengamos cuidado con ese tipo de cosas del lenguaje, hermanos. Una de las cosas que tiene este movimiento es cambiar el lenguaje para que no se vea tan feo. Entonces ya no le llaman pecado, le llaman enfermedad. O ya le llaman, algunos le llaman impureza. Le llaman, es que es una impureza, no es un pecado. No, hermanos. Si Dios dice que es un pecado, es un pecado. Y ese pecado condena a la gente al infierno. Ahora, primeramente, quiero aclarar, hermanos, que no hago esto porque aquí tengamos fobia y porque aquí no pueden entrar ese tipo de personas, pues que obviamente, claro que no. ¿Por qué? Porque obviamente esas gentes necesitan de Cristo, necesitan el Evangelio. Ese pecado es como la borrachera, como alguien que es ladrón, como alguien que es mentiroso, y que también ese pecado los va a llevar al infierno. Es obvio que ese tipo de pecados pues es algo como que no es normal, y es obvio, dice la palabra que es contra natura. Pero esa gente necesita de Cristo.
sea, no podemos decir, no, pues no, yo no me junto con esto, no. O sea, una cosa es que tal vez te toque con alguien así en tu trabajo, en tu andar diario, a lo mejor en un deporte que hagas, y otra muy distinta a que tú digas, bueno, es que eso es, ya cuando dices, es que eso es normal, ahí hay un problema contigo. O sea, no es normal, es obvio que no es normal. No es algo que Dios haya hecho en el diseño, no es algo así. Pero obviamente tampoco vamos a aislarnos y nunca le vas a hablar a alguien así porque te contaminas, pues es irse a otro extremo. O sea, obviamente que no. Entonces hay que entender varias cosas. Por decir, son gente que necesita de Cristo, son gente que tiene un pecado arraigado en sus vidas, son gente que necesita salvación y nacer de nuevo. Sí, necesitan nacer de nuevo. Son gente que está engañada por el pecado, por eso no los justifica. Son gente que busca la aprobación del mundo, por eso ponen de excusa que fueron maltratados, que X, Y, Z cosa, y que por eso son así, que desde mucho tiempo tenían un sentimiento aquí guardado, ¿verdad? Y como que no lo podían decir hasta que salieron, ¿verdad? Entonces, ¿qué decir? Bueno, que Cristo ama a esas personas. Y como dijo el maestro, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Sin embargo, Jesús les dirá como al joven rico, anda, vende todo lo que tienes. ¿A qué me refiero? Bueno, a que deja eso que estás haciendo. Vende ese pecado al mundo a quien pertenece y ven y sígueme. Eso es lo que quiere decir. No que vaya a vender sus cosas, sino que deja ese pecado, esa actitud que estás teniendo y ven y sígueme. Y muchos como el joven rico no están dispuestos a hacer esto, sino que prefieren seguir la corriente de este mundo y vivir unos años, pero la eternidad totalmente alejados de Dios. Ahora, hay un nuevo movimiento, hermanos, hay un nuevo movimiento que se está levantando. Se le llama el movimiento del revisionismo, así se le llama, revisionismo. ¿De qué trata este movimiento o esta ideología teológica? Bueno, ellos lo que quieren hacer es cambiar el punto de vista de la iglesia sobre la sexualidad. Eso es lo que ellos quieren hacer. Son gente que cree en la Biblia, son gente que sí sabe de la Biblia. Y el punto de ellos es hacer que la iglesia cambie su manera de pensar conforme a la sexualidad, y para esto ocupan ciertas estrategias que te voy a decir. Número 1, primera cosa que ellos ocupan por decir el proyecto de reforma. ¿Qué es esto? Empiezan a hacer conferencias nacionales y empiezan a enseñarles sobre 10 nuevos temas de discusión, y lo que ellos pretenden lograr es que sea un tema de debate. Te van a enseñar en esas conferencias cosas que deberías preguntarle a tu pastor o a tu autoridad sobre la sexualidad. O sea, lo que ellos quieren hacer es meter confusión dentro de una congregación. Por eso, aguas a dónde van. No todo el que dice Señor, Señor es cristiano. No todo. O sea, lo que ellos pretenden es que van con la bandera de cristianos y después hacen talleres. Y en esos talleres empiezan a decir, a ver, ¿quién ha tenido experiencias así de que como que sienten que dentro de ellos como que hay otra cosa? Entonces ellos dicen esto, dicen, el Espíritu Santo es el que ahora nos está moviendo a hacer otra reforma con respecto a que somos muy conservadores. Eso es lo que dicen ellos, ¿eh? O sea, que casi el Espíritu Santo está haciendo un nuevo Pentecostés, pero ahora con respecto al movimiento que se está levantando. ¿Cómo ves? Y uno dice, bueno, eso no es posible. ¿Cómo el Espíritu Santo, que dio las Escrituras inspiradas, ahora se contradice? Eso es inaudito. Número 2, por decir, otra cosa que ellos utilizan es traer historias sobre la sexualidad de personas. Es decir, te traen testimonios de personas que pasaron momentos trágicos, que pasaron maltrato, que lucharon contra una sociedad. Pero en todas esas historias, Dios se ve como alguien que no tiene el control.
y que es injusto que Él condene algo que Él mismo no controló. Es buen argumento ese, ¿verdad? O sea, a ver, ¿por qué Dios me condena de algo que yo no tuve el control de elegir, sino que hacia allí me orillaron las circunstancias? Así dicen ellos. Entonces la gente como que dice, yo creo que sí, o sea, si tienes razón, o sea, eso no puede ser malo, no puede ser malo. Número 3, otra cosa, convertir la sexualidad en un tema de debate, es decir, que persuaden a la iglesia sobre que Dios se equivocó, sobre que Dios habló sobre ese asunto y lo condenó, y ponen que Dios ha cambiado con el tiempo. Que Dios ha cambiado con el tiempo. Lo que ellos quieren, hermanos, no es ganar el debate, lo que ellos quieren es ponerlo en debate. Fíjate, en todo el tiempo de la iglesia, los 2000 años que llevamos de la iglesia, nunca ha habido debate por este tipo de temas. Nunca ha habido debate. Siempre ha habido debate por sí, por el bautismo, por la humanidad de Cristo, por el punto de María, el punto de el nacimiento virginal. O sea, ha habido ese tipo de asuntos que de hecho se han hecho concilios. El concilio de Milán, el primer concilio en Jerusalén, que fue por la circuncisión. O sea, ha habido varios concilios, pero jamás en esos concilios se ha tenido debate sobre la sexualidad. ¿Por qué? Porque está claro que está mal. Está claro. Lo que ahora ellos quieren lograr es que se ponga en tela de juicio que pues tal vez no es tan malo. Y no, hermano, o sea, hay que entenderlo bien. Si Dios ya dijo algo, así es. No hay por qué cuestionar. Así es. Otro punto que ellos dicen es que las prohibiciones bíblicas no son aplicables a las relaciones del siglo XXI. Lo que prohibió Dios solo aplica para esos tiempos, porque ahora hay un elemento que no existía antes, y es el amor. Antes las relaciones se daban porque eran obligados, pero ahora no son obligados, ahora se juntan porque se aman. Y según ellos, hace que la relación sea legítima. Según ellos. Bueno, siguiendo ese corriente de pensamiento, entonces yo podría preguntar, bueno, entonces, si un hombre se mete con un niño, pero lo ama mucho, ¿es una relación legítima? Estoy siguiendo el mismo razonamiento que muchos de ellos razonan. Ellos dicen que esas relaciones son legítimas porque hay amor. Bueno, entonces, en otro tipo de relaciones, si hay amor, ¿también son legítimas? Pues es un razonamiento que no entra. Nos damos cuenta, o sea, si seguimos ese tipo de razonamiento, ellos dicen este argumento también, por decir, ellos dicen, la interpretación debe estar de acuerdo con la regla del amor. Ahí sí, ellos así dicen. Es decir, el amor nos dice cómo leer. Cómo, cuando se me ofrecen relatos diversos de lo que un texto o una enseñanza significa, el amor inclina la balanza. O sea, siempre debemos irnos por el lado del amor. A ver, vamos a aclarar eso. Parece muy espiritual eso que dicen. Y todo el mundo está de acuerdo que deberíamos amar. Todo el mundo. O sea, tú ves en la televisión y todos te dicen, alégrate, sube tu autoestima, tú eres una mujer de bien, un hombre de bien, quiérete, ámate, cuida tu cuerpo, haz este tipo de licuados, este tipo de ejercicio, quiérete. O sea, yo no he escuchado en la televisión que digan, vamos a odiar a todos. Vamos a matar a todos. No, odia a tu familia, odia a tus papás. Yo no he escuchado en la televisión que digan eso. Es más, ni los políticos lo dicen. Que después actúan con odio, eso es otra cosa. Pero jamás he oído a un político que diga eso. Entonces estamos certeros de que pues obviamente el amor es algo bueno. Pero ¿qué significa amar? Ese es el punto. ¿Qué significa amar? Bueno, la Biblia dice en Juan 14:23. Dice... Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará.
El que me ama, mi palabra guardará. ¿Jesús amó a todas las gentes? Sí, hasta los fariseos los amaba, pero jamás comprometía la verdad. Si tú estás amando de tal manera que comprometes la verdad, no es lo que Dios quiere. Eso es lo que están haciendo. O sea, ellos dicen, bueno, es que no les decimos la verdad a estas personas porque los amamos. Perdóname, eso no es amor. Tal vez tendrás compasión, pero no es amor. El amor es decirles, oye, hay una esperanza para ti, se llama Jesucristo, pero si no te arrepientes, ¿sabes cuál va a ser tu destino? Tu destino va a ser el infierno. Entonces, ciertamente no odiamos a esas personas. Sin embargo, el amar es decirles la verdad. Y es que ese pecado los va a llevar al infierno. Ahora, antes de analizar el pasaje de 1 Corintios, quiero analizar un pasaje anteriormente. Romanos capítulo 1, verso 18. Vamos a analizar primeramente ese pasaje. Quiero analizar ese pasaje para poner un poquito la base, más que nada de dónde viene todo esto, y después vamos a analizar 1 Corintios. Hay muchos argumentos, hermanos. Por decir, hay unos que argumentan, bueno, si fuera tan grave, ¿por qué Jesús no tocó el tema? ¿Por qué no hay algo de Jesús que diga, ¿saben qué? Este pecado es grave. ¿Por qué no lo toca así? Bueno, hay varias cosas que podemos decir sobre esto, pero no es el tema ahorita. Tal vez lo vamos a tocar en una clase del instituto que se llama apologética. Apologética es la ciencia que defiende la fe. ¿Ok? Yo digo, me voy a extender un poquito más sobre este asunto. Pero aquí quiero tocar esta parte de que, sí, sin duda, los que tengan este pecado, hermanos, se van a ir al infierno. Se van a ir al infierno. Así amen mucho y muchos digan, son mejores personas que los heterosexuales y no sé qué tanto rollo sacan. Se van a ir al infierno si no se arrepienten. Dice ahí, Romanos capítulo 1, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Este es un verso, hermanos, que hemos leído muchas veces, que sin duda remarca muchas verdades de qué pasará con aquellos que están aislados. O sea, ¿cómo Dios va a juzgar a aquellos? Por decir, yo estaba leyendo sobre hay una isla cerca de ahí de Nueva Zelanda, aunque hay unas islas ahí por Asia, cerca de Australia, que no ha llegado allí, no ha llegado el internet y tienen tribus marginadas. Allá hay tribus marginadas. Es más, en el Amazonas, aquí en Brasil, todavía hay tribus marginadas. O sea, tribus que no están civilizadas, vamos a ponerlo así. ¿Qué va a pasar con esa gente que a lo mejor no hay Biblias en su idioma, no tienen internet, no han escuchado un audio, una predicación, no la han visto? ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Cómo Dios las va a juzgar? Pues a través de la conciencia. ¿Por qué? Porque ellos, a pesar de que a lo mejor no tienen una Biblia en su idioma, las cosas de Dios invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Por qué? Por la creación. Todo ser humano
todo ser humano conoce de Dios. Conoce de Dios. Todo ser humano. No hay ningún ser humano que no conozca de Dios. ¿Por qué? Porque la creación es vista por todos. O sea, ¿te imaginas la condenación que tendría un médico que está constantemente viendo el cuerpo humano, que tal vez vio el nacimiento de un ser humano? Qué grande maravilla que Dios hizo, y decir, ¿Dios no existe? Eso es lo que está diciendo Pablo. Lo que está diciendo Pablo es que toda la gente conoce de Dios y toda la gente sabe cuál es el ciclo correcto de las cosas. Llegar al punto de ir contra naturaleza es un punto donde la gente conoció de Dios, lo negó y va en contra de lo que sabe que es normal. Él lo sabe que es normal, lo que es normal. ¿Por qué? Porque la creación se lo dice. Pero ellos, al hacerse una imagen de lo creado, es negar lo que ellos ya han conocido y se vuelven totalmente necios. Entonces no hay justificación, hermanos, de que nadie les habló, de que ellos nunca supieron, no. Entonces sigue el versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, versículo 26. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Fíjate cómo lo dice. Cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Bueno, entonces ellos dicen, los hombres que están en contra de esto, o sea, tú le sacas este pasaje a aquellas personas y ellos dicen, bueno, es que aquí natural, aquí es lo que yo siento que es natural. Por decir, para mí natural es con otro hombre. Eso es natural para mí. O sea, esto es lo que se refiere a natural. Y no. ¿De qué viene hablando Pablo en el contexto? Que las cosas de Dios, invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por la creación. Tú nunca verás a un elefante con una cebra. No es natural. O nunca verás, o sea, es muy raro, pero ver una manada de leones con una hiena. No es natural. La manada de leones tiene leones. Y tiene que juntarse con uno de su misma especie para reproducirse. Eso es lo natural. A eso se está refiriendo Pablo. Se está refiriendo, la naturaleza nos hace ver lo natural, pero ellos, a pesar de verlo, de estudiarlo y de comprenderlo, fueron contra lo natural. Por eso dice, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Entonces, tradicionalmente se entiende que Pablo está hablando de la humanidad en general, que no tomaron en cuenta a Dios. Entonces ese es el primer paso de la degradación. Empieza con la idolatría y empieza a descender más hasta acabar en la homosexualidad. O sea, la homosexualidad, hermano, no es algo con lo que se nace, es algo en lo que te vuelves. Que muchos te dicen, no, es que así nació. No es cierto, así se volvió. ¿Por qué crees que ahora en las escuelas bombardean tanto a los niños con todo ese tipo de ideologías? ¿Por qué crees que lo bombardean tanto? Para que puedan justificar la manera de actuar que ellos hacen. Las mujeres, hermanos, no solo se entregaron a una conducta inmoral y correcta, de tal vez engañar a su marido o de abandonar su hogar, sino que fueron más allá, fue adoptar una conducta lesbiana. Sino que deshonraron sus propios cuerpos, es decir, recuerda que dice Corintios que aquel que comete adulterio o que comete fornicación contra su propio cuerpo peca. O sea, no solamente les bastó engañar a su esposo o engañar a su esposa, no les bastó con eso, tuvieron que ir más allá y fue degradarse más. O sea, llegar a ese punto, hermanos, es una degradación
en el punto físico y en el punto mental. ¿Y hasta dónde lleva eso? Hasta el pecado te lleva hasta ahí. Entonces muchos dicen, es que si así nació, no puede estar mal. Bueno, eso no es lo que leemos en el contexto. Pablo lo que está hablando en este pasaje no es que así nació, no se trata de nacer o no se trata de sentimientos, se trata de lo que es lo correcto y lo que Dios hizo. Natural con el contexto es que natural es que la creación tiene un ciclo, que hay algo que es evidente y eso de Dios se revela por lo visible. Y tras suprimir esa verdad se hicieron necios y en contra del ciclo van en contra del orden fijado en la creación en Génesis capítulo 1 verso 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos el hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ese es el orden, ¿te das cuenta? Da primero el hombre, después que viene los animales del mar, luego las aves de los cielos, luego las bestias en toda la tierra, y todas las animales que se arrastran. ¿Te das cuenta? Ese es el orden que Dios puso. O sea, Dios puso al hombre como la cabeza de la creación, porque algo que tiene el hombre, que los animales no tienen, es razonar. Nosotros razonamos, hermano. Nosotros tratamos de entender cómo funcionan las cosas. Los animales no. Los animales se guían por instinto. Dices, ¿cómo aprendió? O sea, un loro puede repetir cosas, pero no entiende lo que dice. O sea, yo en internet vi un lorito que decía, Cristo viene. ¿Tú piensas que entiende eso que dice el loro? No. Solamente repitió un sonido que escuchó. Pero no quiere decir que por eso, ahí le ponen el loro predicador. No, le dije a mis hermanas, ya cuando tome vacaciones lo voy a traer para acá. O sea, el loro predica igual. O sea, loros cantando las mañanitas. ¿Tú piensas que entiende lo que canta? No. Porque no razona, simplemente repite. Esa es la diferencia entre un animal y un hombre, un ser humano. El ser humano razona. Bueno, entonces, por lo tanto, Pablo está diciendo que la homosexualidad va en contra del orden fijado por Dios en la creación. Va en contra. Por eso al verlo se nos hace raro y ellos le llaman, es que tienes fobia. No, no es fobia, es que eso no es natural. Pero te das cuenta cómo empiezan a clasificar las cosas y empiezan a meter a la sociedad en una burbuja donde la sociedad que condena el pecado se sienta mal, entonces ya no lo quiere condenar. ¿Por qué? Porque como todos se les echan encima, entonces mejor prefieren callarse. Versículo número 27. Dice ahí, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural, nuevamente, el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Entonces, hermanos, una persona, hombre o mujer, que termine en eso, es porque ha pasado un proceso en el que conoció de Dios, lo negó en su corazón, se hizo un ídolo. Entonces aquí podemos entender, idolatría es negar la verdad adrede. O sea, alguien que niega la verdad adrede es un idólatra. Porque quiere creer algo que no existe.
Y al hacer esto de una idolatría, empiezan a cometer hechos vergonzosos. Tú ves que empiezan a andar en fiestas, en reventones, y parece que nada, la vida no les pasa. Pero lo que pasa con eso es que esos excesos empiezan a traer consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Que empieza su mente a degradarse y empiezan a razonar como animales. Hasta que al final, una de las cosas que pierden es la identidad. Ya no saben si son hombres, mujeres, niños, algunos que ya dicen que son extraterrestres. Pero si tú te fijas dentro de su vida, son gente que supuestamente vive la vida loca, pero en realidad lo que están haciendo es degradándose más hasta que terminen ahí. Y tratan de buscar muchos pretextos para justificar su pecado. Entonces, muchos cambian el lenguaje también y ahora lo llaman impuro y no pecaminoso. Y dicen, Pablo lo que está diciendo en ese pasaje es que la práctica homosexual es impura. Es algo que no se veía bien, pero que Dios no lo condenaba. Eso es lo que dicen los revisionistas. Bueno, hay que leer el contexto. Sigue diciendo, en el versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Si tú te pones a leer algunos documentos así muy adentrados, todos los que ponen ese tipo de, los que están apoyando, porque ponte a pensar, ¿quién apoya ese movimiento? Todos esos movimientos requieren dinero, millones de dólares, millones. ¿Quién está apoyando todo eso? ¿Sabes quién está apoyando todo eso? Senadores, diputados, bancos internacionales que tienen familiares, que tienen hijos, o que ellos mismos tienen ese pecado. ¿Y sabes por qué impulsan ese tipo de movimientos? Porque tratan de que su pecado sea normal. Ahora pregunto, ¿estas cosas que describe Pablo son cosas impuras o son pecados? Desleales, crueles, aborrecedores, inventores de males, todo eso que leímos, ¿son impurezas o son pecados? Es obvio que practicar estos pecados te hacen impuro, sin embargo es un pecado que si no te arrepientes te va a llevar al infierno. Así que Pablo está diciendo en el pasaje que ser homosexual y lesbiana es un pecado, que sí te hace impuro, pero es un pecado que va en contra de Dios, va en contra de la naturaleza, va en contra del diseño de Dios, y ese pecado te llevará al infierno si no te arrepientes. Entonces pasamos al otro pasaje, 1 Corintios 6:9, vamos a analizar ahora ese pasaje. Entonces, ¿dónde comienza todo, hermanos? Comienza en que esa gente niega a Dios. Ahí comienza todo. La degradación del hombre comienza cuando niega a Dios y cuando dice, no, es que yo no creo en Dios, pero dentro de él sabe que Dios existe. Lo sabe. ¿Por qué? Por todo lo que ve, por toda la creación. Pero lo niega. Y se vuelve un idólatra porque niega la verdad adrede. Y se empieza a degradar. Los 1 Corintios 6:9.
¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora abordamos este verso que Dios escribe a los corintios a través de la mano de Pablo, donde ellos estaban siendo reprendidos por una conducta de vida que llevaban y que estaban ofendiendo a Dios. Ahora, quiero primero dar a ver algo que llama la atención en este pasaje. Pablo empieza con los fornicarios y los primeros pecados que se mencionan aquí son pecados sexuales. Pero es interesante porque fornicarios y luego sigue los idólatras. Y tú dices, bueno, ¿por qué los idólatras entran en ese ramo? Bueno, porque, como te lo dije, la idolatría es una negación de la verdad. Un idólatra está negando la verdad de algo que ya le fue revelado. No se necesita ser cristiano para saber que si tú eres casado y tomas a otra mujer es malo. No se necesita ser cristiano para eso. El hombre lo sabe. O sea, como que hay algo dentro de nosotros que sabemos que eso está mal. Que yo tenga una esposa o que yo tenga una pareja y de repente tomo otra. Pues eso está mal. O sea, es algo que va en contra de lo natural. Y aunque muchos dicen, bueno, pero el león va con todas las leonas. Sí, pero el león es un animal, él no razona. Hace eso por conservar la especie, pero tú sí razonas. Porque fuiste hecho a la imagen de Dios. Esa es la gran diferencia. Muchas veces toman el ejemplo de la naturaleza cuando les conviene. Y cuando no les conviene, pues no dicen que la naturaleza no. Ahora, muchos dicen, bueno, es que hay estudios que dicen que hay hombres que nacen con menos testosterona que lo normal. Eso es verdad. Pero también lo que no te dicen es que a medida que va pasando los años, la testosterona en el hombre se normaliza. Eso es normal. Eso es lo que no te dicen. Nada más toman lo que les conviene. Y después ya dicen, no, es que esto y el otro. Nada que ver, hermano. Ahora, Pablo toma estos pecados de Levítico 18, que ya lo analizamos, ¿verdad? Ya no analizamos Levítico 18. Entonces, aquí la palabra afeminados en este pasaje, afeminados, viene de la palabra griega malacos, así se dice, malacos. Y significa alguien suave, alguien delicado. Pero otro diccionario bíblico dice esto, que tiene gestos, ademanes y actitudes que consideran propios de las mujeres. Voy a explicarlo bien. La palabra malacoi o malacos, malacayos, es decir, malacayos, es una palabra griega que solamente se encuentra en este pasaje. Si tú buscas la palabra malacayos en toda la Biblia, no se va a encontrar. Es una palabra que dicen que Pablo utilizó por primera vez, que no se entendía mucho en el lenguaje griego. Entonces, ¿de dónde lo obtuvo la palabra malacayos? La palabra malacayos la obtuvo de la Septuaginta. ¿De dónde? Del pasaje Levítico 18. Entonces voy a adentrarme un poquito más. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de malacayos y los afeminados? Bueno, se refiere a una persona que está en una relación homosexual, pero que es el pasivo. Ahora lo voy a explicar mejor, pero con la siguiente palabra. Pero es decir, es el que actúa como mujer, que se viste, que adopta ademanes, que adopta pensamientos de mujer siendo hombre.
A eso se refiere malakaios. Hace referencia a una persona que actúa en el punto pasivo. Generalmente son a estos a los que más identificamos con este pecado. ¿Por qué? Se pintan, se maquillan, se ponen zapatillas, se ponen vestido de mujer, cosas así. Eso es malakaios. Hay mucha gente que dice, bueno, es que yo no tengo una relación, yo solamente me gusta. Es un pecado. Y ese pecado te va a condenar al infierno. Pero fíjate, después dice, los que se echan con varones, ayer Pablo utiliza otra palabra griega que también es nueva en el Nuevo Testamento, nomás se encuentra aquí, y es la palabra arsenokoites. Arsenokoites, así se dice. Y fíjate, lo que significa es que es un sodomita. Arsenokoites. Entonces, malakaios y arsenokoites son palabras que van juntas. ¿Por qué? Porque malakaios es el pasivo, es aquel que actúa como mujer, y arsenokoites es un hombre que tal vez tiene una familia, tiene hasta hijos, pero le gustan las relaciones homosexuales. Él es el activo. Y eso es arsenokoites. Aquí está hablando de esa parte donde hay bisexuales. Y esas personas que tienen ese tipo de pecados se van a ir al infierno si no se arrepienten. Entonces, hermano, lo que digo no es que vamos a odiarlos, sino no, requieren de Cristo. Pero lo que yo te digo a ti es que no podemos verlo como normal. Eso no es normal. Van en contra de la naturaleza. Van en contra del orden establecido por Dios. Básicamente, arsenokoites es una persona, es un hombre o mujer que se ven normal, incluso tienen hijos, esposa, familia, pero practican la homosexualidad de una manera activa, es decir, ellos actúan como varón, mientras que los afeminados actúan como la mujer. Tú ves, por decir, en el caso de las mujeres, el que actúa como varón, de mujer, se corta mucho el pelo, se pone ropa más holgada, de modo que no se le vean las facciones femeninas, porque él actúa como el hombre. Y eso se le llama arsenokoites. Y te digo, esta palabra solamente se encuentra en este pasaje de Corintios. Pablo se dice que cuando utilizó esta palabra, en la época que la utilizó, no era tan común utilizar arsenokoites. La pregunta es, ¿de dónde lo tomó? Bueno, lo tomó de la Septuaginta de Levítico 18. De ahí lo tomó. La prosa, la cerámica y la escultura griega y latina demuestran que los hombres del primer siglo estaban muy preocupados de las prácticas sexuales. Estos hombres se revolcaban en un pecado homosexual y competían aún con la gente de Sodoma. Pues vamos terminando. Es interesante, para ir terminando, que Pablo habla de los fornicarios y después especifica gente. Porque fornicación engloba muchas cosas. Como se lo dije, fornicación engloba pornografía, un prostituto, una prostituta, relaciones ilícitas cual sea que sea, o sea, bestialismo, hacerlo con los muertos, como los animales, hay unos que lo hacen con los árboles.
con los árboles, o sea, llegamos hasta ese punto, hermanos, o sea, en verdad, o sea, hacerlo con los árboles, hay unos que los hacen con la tierra, o sea, llegamos a degradaciones de verdad, o sea, son degradaciones de verdad muy, 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 muy increíbles. Todo eso engloba fornicación y también obviamente engloba homosexualidad, incesto, lesbianismo, bestialismo, lo que tú quieras. Pero Pablo se ocupa en decir sobre los afeminados y los que se echan con varones. O sea, es interesante que Pablo todavía ocupe una palabra para especificar ese tipo de prácticas. ¿Por qué? Para dejarlo bien en claro. Y eso se da bien en claro porque Corinto era una ciudad llena de este tipo de prácticas. Pero termino. Versículo 10. 1 Corintios 6:10. Estos pecados tienen que ver con los bienes materiales, el abuso físico y verbal y el robo. Dice ahí, los ladrones, ¿a quién se refiere? Toda clase de tramposos, defraudadores, ese tipo de personas se van a ir al infierno, los ladrones. Sí, o sea, ahora sí que el que robó una nación, y por sí como Lázaro Cárdenas y también San Doroteo, ahí Emiliano Zapata y todos que trenes cargados de oro y toda la cosa que se descarrilaron allá por Chinahuapa. Toda esa gente, si no se arrepintió, se va a ir al infierno, o se fue al infierno. Entonces que Emiliano Zapata, a Lázaro Cárdenas, ahí lo acribillaron, ahí en una chocita por ahí. Los avaros, ¿quiénes son los avaros? Son aquellos ávidos de ganancias, con un deseo insaciable de tener más. Y hermanos, estamos llenos de esto. A lo mejor algunos no son ladrones. Muchos dicen, yo no robo, yo por eso trabajo con el sudor de mi rostro para comprarme lo que yo quiera. Sí, pero ahora te has vuelto un avaro. ¿Qué es un avaro? Que no te importa nada cómo conseguir, es más, abandonas hasta el mismo Dios con tal de conseguir lo que quieres. Con tal de conseguir la vida a la que estás acostumbrado. Cuidado con ese tipo de pecados, hermanos. La avaricia siempre te va a llevar a algo más. Avaricia, un avaro, no avaro, un avaro es alguien que no está contento con lo que tiene. Y es un malagradecido. Y ese tipo de personas se van a ir al infierno. Ten cuidado con tu corazón. Generalmente la avaricia la toman como motivación, pero ten cuidado. No digo que seas conformista, pero sí estate feliz con lo que tienes. ¿Que Dios te puede dar más? Sí. Dios te puede dar más, sí. Pero si con poquito te alejas de Dios, nada más Dios te subió un poquito el salario, te quieres ir a las Malvinas, te quieres ir a las Islas Marías, y no sé a dónde más te quieres ir, porque te subieron 200 pesos el salario. Pues imagínate si Dios te lo subiera a 2,000, no, pierdes la cabeza. Por eso a veces Dios no nos da más, hermano. ¿Sabes por qué? Porque no sabes. Ni sabes tú, ni sé yo. O sea, muchos están orando, Señor, así me enteré de alguien que se congregaba aquí, ya no está aquí, ya está en otros rollos ese hombre. Pero oraba por ganarse la lotería. ¿En serio? O sea, compró el cachito y oraba. A las 6 de la mañana oraba por ganársela. Y ya saben, para que no se sienta, para que se vea tan espiritual. Señor, si me la saco, el 10% es para ti. Ajá. Hombre, hermano, o sea, pregúntame a otros hermanos, cuando tienes el dinero y tú dices, ¿lo voy a dar esto a Dios? Como que dices dentro de ti, ay, es mucho, ¿no? Ay, hermano, sí. Y algo dentro de ti te dice, pero tú dijiste que ibas a dar, ay, sí, pero ¿no se pueden paguitos? Como Electra, chiquito. O sea, ¿te das cuenta cómo a veces nos perdemos?
¿Tan rápido? ¿Dios nos puede dar más? Sí, Dios nos puede dar más. A David se lo dijo, ¿te acuerdas? Cuando Natán lo reprendió de que había tomado la mujer de Urías, ¿qué le dijo? Te di las mujeres de tu señor y te libré de la mano de Saúl y te di su casa y te di sus tierras y sus riquezas y más te habría dado. ¿Dios nos puede dar más? Sí. Pero si no somos agradecidos con lo poco que tenemos, mucho menos lo seremos cuando tengamos todo. Aguas con la avaricia, hermanos. La avaricia es un pecado que lleva al infierno. Tengamos cuidado con la avaricia. Hay que estar contento con lo que tenemos. Que si hay que trabajar, sí hay que trabajar. Que hay que ahorrar, también. Que hay que a veces invertir, también. Pero que no se te olvide el propósito. El propósito es Cristo. Ese es el propósito. Deja que el mundo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ellos se desviven por ganar y tener y toda la cosa. Sí, que se desvivan. Al final lo pierden todo, como te lo dije ahorita con ese... ¿Tú te imaginabas que esta persona del socavón iba a perder toda su heredad? ¿Te lo imaginabas así? O sea, que ese hombre tiene su casa y el campo de atrás era suyo para sembrar. Y en un momento perdió la casa y todo el terreno. Y tú te jactas porque tienes allá un terreno allá por Santa Fe. No, mi terreno allá está, no hombre, pastor. Allá, mi seguro de vida. Un socavón y a ver qué tienes. ¿Qué manos en serio? O sea, ubiquémonos. Tu mayor heredad es Cristo. Lo demás, sí, está bien. Trabaja, invierte, toda la cosa. Otro, los borrachos. No, pastor, eso es una enfermedad. No, la Biblia lo dice aquí que es un pecado. Se refiere a los que beben habitualmente hasta embriagarse. Generalmente un borracho es aquel que no sabe vivir su vida en los 5 sentidos. Y tiene que tener algo encima para poder llevar su vida miserable. Se siente miserable, por eso hace eso. O sea, ¿por qué crees que bebe? Pues, y encuentran muchas excusas. No, mi padre nunca me quiso. No, ese viejo. Solo por eso, esta va por él. ¿No? No, mi madre siempre quiso más a mi hermano. A mi hermana siempre se preocupó más por ella. Y por mí no. Tráeme la botella, vamos a llorar. Generalmente un borracho es aquel que no sabe vivir su vida en sus 5 sentidos. Se siente miserable. Se siente una persona que solamente va a encontrar valor teniendo algo encima. Y ese tipo de personas van a llegar a otro tipo de cosas. Proverbios le dedica varios versículos a los borrachos. Y le dice que para un hombre que es autoridad, la borrachera nunca es buena. Una cosa es ser borracho y otra cosa es que te guste el vino. Si a ti te gusta tomar vino, o sea, antes de comer, eso no es ser borracho. ¿Ok? Ni tampoco es ser borracho el que tú tomes una cerveza. Eso no es ser borracho. Borrachera es beber en exceso. Eso es borrachera. Pero si sabes que esa es tu debilidad, si tu debilidad es el vino, si no hay primera, no hay segunda, y si no hay segunda, no hay tercera, y si no hay tercera, no hay borrachera. ¿Ya? O sea, si sabes que eres débil en ese ámbito, ¿para qué te metes ahí? No, los voy a predicar, no te hagas. Algo pasa con los alcohólicos que huelen el alcohol de lejos. Lo huelen. Es más, pueden pasar por la cantina por fuera y huelen el licor. Yo no tengo ese problema. O
a mí no me atrae, o sea, yo se lo digo a mis hermanas, ¿no? Yo no entiendo cómo jóvenes van a la tienda, invierten 1,000, 2,000 pesos en una sola botella, que se acaban en una hora. O sea, yo no entiendo ese hecho de invertir tu dinero ahí, yo no lo entiendo. Pero bueno, podríamos hablar mucho de eso, ¿no? Hay tipos de borrachos, hay borrachos que se emborrachan y son muy alegres, cuentan chistes y se ríen de todo, y se caen y toda la cosa. Hay borrachos que son agresivos, se golpean, se emborrachan y empiezan a golpear, rompen vidrios y patean las puertas. Y aquí voy a decir, aquí tenemos un vecino aquí que tenía 2 Rottweiler y era muy borracho. Pues en esa borrachera degolló a sus perros. Ya cuando él se dio cuenta ya estaba embarrado en sangre, los de sus perros, los degolló por estar borracho. O sea, ha llegado gente que mata a su esposa. Entonces la borrachera, hermanos, es un pecado que va a llevar al infierno. Otra, maldicientes. ¿A quién se refiere? A las personas que utilizan un lenguaje grosero, o son calumniadores. O sea, son gentes inventores de males, de chismes, de cosas que no les consta, pero lo dicen para ver, dicen, meto cordón para sacar listón, ¿no? O sea, digo algo a ver chicle y pega. No me consta, pero lo digo y a ver qué me dice. Y por eso dice la palabra que de toda palabra ociosa la gente tendrá que dar cuenta. Es una persona que degrada su lenguaje y que lo empieza a utilizar para agredir. Es un pecado del cual tendrá que dar cuenta. Los estafadores son los que roban o confiscan propiedades durante una persecución. ¿Sabes quién hicieron eso? Los nazis. Confiscaron las propiedades de los judíos. Los judíos tienen mucho en invertir en oro. ¿Dónde crees que se trajo el dinero para la guerra, en la Segunda Guerra Mundial? ¿De dónde crees que sacaron los alemanes? Pues de toda esa confiscación que hicieron a los judíos. Sí, hermanos. Los judíos tenían muchas joyas en oro, muchas cosas en oro, y lo siguen haciendo, invierten mucho en oro. Los árabes invierten mucho en terrenos. Ellos compran muchas propiedades. Por eso tú ves ahí Dubái, tú ves aquí, por decir, en México, pues muchas plazas son de árabes. Y les gusta mucho invertir en terrenos. Los árabes no, los judíos no, les gusta invertir más en oro. Entonces, los nazis confiscaron todo lo que ellos tenían y con eso pagaron la guerra. Que es increíble, o sea, eran 3, 4 naciones contra Alemania. Pues tú dices, Alemania no es un país muy grande. ¿Cómo sacaron adelante una Segunda Guerra Mundial? Bueno, a través de todo eso. Entonces, ese es un estafador. Un estafador es aquel que toma injustamente ventaja legal sobre otro. Hermanos, muchos minimizan estos pecados, pero aquí nos dice claramente que esa gente no heredará el reino de Dios. No va a heredar el reino de Dios. Pero el versículo 11, con esto vamos terminando, dice, y estos eran algunos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. O sea, hermanos, todos esos pecados tienen un remedio, y se llama Jesucristo. Entonces termino diciendo esto, hermanos. Hay una esperanza para toda la humanidad que practique estos pecados. Sin duda la hay. Y esa esperanza se llama Jesucristo. Aún para estas personas que a lo mejor, pues de verdad, o sea, sacar a una persona de este pecado que hemos tratado hoy no es tan sencillo, en verdad. O sea, ellos tienen sus argumentos, tienen su mente ya totalmente, ¿cómo decirlo?, manipulada. A que ellos son así, a que nacieron así,
aquellos jamás van a cambiar. Pero también hay otros casos, hermanos. Yo he tenido el gusto de saludar pastores que salieron de ese pecado. Salieron de ese pecado y ahora son pastores. O sea, ¿Cristo puede cambiar y puede transformar vidas? Sí, y lo sigue haciendo. Pero es que la gente se arrepiente. Es que la gente se arrepiente. La respuesta es Jesucristo. Si tú crees en Jesucristo y te arrepientes, no vendrás a condenación, mas has pasado de muerte a vida. Termino con este pasaje, Apocalipsis 22:6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros y los fornicarios, los homicidas y los idólatras y todo aquel que ama y practica y hace mentira. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tenga sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo.